Hola mis hermanitos, tengan un muy bonito día hoy vamos a continuar con la historia de cuando Jesús resucitó y habló con sus discípulos. Pero primero vamos a meditar en el versículo de hoy. Es muy bonito y dice así, esto lo dijo Jesús a sus discípulos y nos lo dice a nosotros hoy también. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Hoy Dios nos está invitando a ser pescadores, no de pececitos, sino de hombres. Y como se los prometí ayer, hoy vamos a hablar sobre Jesús y Pedro. Pedro era un pescador y por eso hoy vamos a hablar sobre la pesca. Jesús nos invita a ser pescadores de hombres y muchas veces en la pesca nosotros con nuestro mal carácter, mala actitud o haciendo mucha bulla hacemos que los peces se ahuyenten. Por eso hoy vamos a meditar sobre cómo Jesús hizo que Pedro dejara de pescar peces para que luego pescara personas. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se ha extendido entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí termina el Evangelio de San Juan. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Pedro era un hombre muy explosivo, era una especie de apasionado, diría yo que un hiperactivo. Pedro era un pescador, quien fue invitado por su hermano para seguir a Jesús. Su hermano se llamaba Andrés. Es por esto que Andrés es el primero en predicar a Cristo. Por predicarle a Cristo a su hermano, hizo que él llegara a los pies de Cristo y fuera un gran siervo de Dios. Tú también, hermanito y hermanita, puedes hablarle a tu familia de Jesús. No importa tu edad, si eres un pequeño o si eres un adulto, tú solo siembra la semilla de la palabra de Dios en el corazón de las personas y el Espíritu Santo hará germinar esa semilla en las personas. Dios quiere, hermanito, que tú y yo seamos el Andrés de alguien. La historia de Andrés es muy bonita, pero no. Hoy vamos a hablar es de Pedro. Pedro quiso entregar su vida a Jesús con todas sus fuerzas, tanto que llegó al extremo de sentirse muy sobrado.
Él llegó a sentir celos de Juan por el amor fraterno que había entre Jesús y Juan. Esto lo vemos en el versículo 21. Pero Pedro, como ser humano, sintió miedo. En la historia, cuando Jesús camina por el mar, Pedro le dice: maestro, yo también puedo caminar por el mar. Y Jesús lo invita a que camine por el mar, pero en un momento empezó a dudar y sintió miedo y se hundió. También sintió miedo cuando arrestaron a Jesús, y por eso es que él lo niega 3 veces. Y después de que canta el gallo, él llora amargamente. Jesús ya se lo había profetizado, y por más sobrado que él se sintiera, él lo negó 3 veces. Recuerden que él fue el que le cortó la oreja al soldado cuando fueron a capturar a Jesús, que luego Jesús lo reprende. Pero hermanitos, cuando él vio lo que le estaba aconteciendo a Jesús cuando lo tomaron preso, él sintió miedo. Y cuando Jesús resucitó, por cada negación, Jesús le hace una pregunta. La primera fue: Pedro, ¿me amas más que estos? La segunda fue: ¿me amas? Su respuesta a estas 2 primeras preguntas fue: Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez que Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Él se entristeció, porque él sabía que lo había negado 3 veces. Y Jesús a Pedro le pide que apaciente sus ovejas. Apacentar es alimentar. Dios no les pide que les dé solamente alimento material, sino que les dé alimento espiritual a las personas que han de seguir a Cristo. En otras palabras, Jesús le pide a Pedro que sea su apóstol. Dios nos invita a ser pescadores de hombres. Seguir a Cristo es de mucha bendición. Tanto que a Pedro le sanó la suegra. Cuando Jesús fue a la casa de Pedro, vio que la suegra estaba enferma y la sanó. Esto lo encontramos en Mateo 8:14. Pero si nos descuidamos en nuestra vida espiritual, pasa lo que le pasó a Pedro cuando Jesús estaba anunciando su muerte. Dejó tentarse por el enemigo. Eso lo encontramos en Mateo 16, del 22 al 23, y la invitación es a que los leas y lo profundices. El final de la historia de Pedro es muy bonita. Te invito a que reflexiones y estudies todos los textos de Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pedro, que son muy bonitas. El final de Pedro fue muy triste. Él también fue crucificado, pero él pidió que fuera crucificado de cabezas para no morir como murió el Maestro. Hermanitos, vamos a orar y vamos a decirle a él: Señor, amado Padre, en esta preciosa mañana me coloco de rodillas ante tu presencia para reconocer tu grandeza, para reconocer tu hermosura y tu poder. Ruego, Padre amado, que tomes a este siervo tuyo, Señor, y tomes a mis hermanitos como tus siervos, para que hagas de ellos, Señor, pescadores de hombres. Que sean ellos, Señor, ejemplo de tu sabiduría, Señor. Que sean verdaderos siervos tuyos. Dame la fortaleza para que no caiga en tentación. Ser ejemplo de las personas que nos rodean, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser como Pedro, Señor, que terminó siendo un siervo tuyo, que llevó miles de personas a tus pies. Ayúdanos a ser como su hermano Andrés, que fue el primero que mostró tu palabra, Señor. Y esa palabra dio un gran fruto, tanto que su hermano llegó a los pies de Cristo y llegó a ser un gran líder de la iglesia. Ayúdanos, preciosísimo Dios, a guardarnos de la maldad de este mundo, Señor. Un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, Señor.
No nos dejes contaminar de este mundo, Dios. Líbranos de la maldad, líbranos del mal. Y que tu palabra sea de gran alimento a nuestra vida, Dios. Te lo pido, Padre precioso, en el preciosísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, acabamos de terminar el devocional y hoy la reflexión que Dios nos va a dar hoy es: seamos líderes para el Señor. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo devocional.